Hoy recordamos a uno de los equipos más míticos de Europa. Pues muy bien a todos, bienvenidos un día más a Eurostep, semana 4 ya, sobre todo, primero de todo, que no nos olvidemos, agradeceros pues todo el apoyo, todos los suscriptores, todos los que nos comentáis en los vídeos, eternamente agradecidos porque estamos disfrutando mucho con este proyecto y hoy empezamos hablando de equipos míticos y para estrenarlo, Adri, tenemos un equipo que creo que divirtió a toda Europa esta temporada y además que no le pudieron pasar más cosas en ese año. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Este es uno de esos vídeos que hace ilusión hacer porque me lo comentabas ayer fuera de micro, por así decirlo. Me dijiste, no hay equipo que le haya pasado más cosas que a este que vamos a mencionar. Y ese equipo no es otro que el Partizan de la 2009-2010. Y es que le han pasado muchas cosas y cosas que creo que nunca pasarán más. Es decir, solo pasaron ese año por X motivos que ya veréis, pero es que es imposible. Es el equipo con más cosas que le han pasado y uno de los más molones en cuanto a plantilla, que ahora lo Sí, veremos. sí, sí. Son historias tremendas, como tú dices, bastante difíciles de repetir y que se hayan dado, porque a nosotros nos ha Mm. explotado la cabeza con alguna que ahora comentaremos. Y no os queremos quedar más hype, vamos para allá, porque para poneros un poco en contexto, este Partizan de la 2009-2010, pues es un equipo al que al principio de temporada no se le tienen demasiadas expectativas. ¿Por qué? Porque la temporada anterior ya el Partizan, entrenado por Bujosevic, ¿no? Que es el entrenador de Partizan desde el año 2001 al año 2010, donde ahora contaremos que esta temporada fue su último año en el equipo, ¿no? El bueno de Bujosevic. Y es que la temporada anterior, pues ganan todo lo que se puede ganar al nivel local, ¿no? Tanto la ABA como la Liga Serbia como la Copa. Quedan eliminados en cuartos de final de la Euroliga, es decir, la eliminatoria previa a la Final Four ante el CSKA. Eso sí, no tienen opción porque les barren con un 3-0 y se les va pues un poco la generación dorada que les había llevado ahí, ¿no? Con los Tepic, Tripkovic, Velikovic sobre todo, que había sido en el año anterior, ¿no? Este que comentamos, MVP de absolutamente todo, Racing Star de la Euroliga y lo ficha el Real Madrid como pues uno de los jugadores, ¿no? Más prometedores de Europa. Y también Stefan Lasme, uno de los pivots pues, más decisivos en aquella época, que tras un año brutal en Partizan, pues se va a Maccabi. Y Partizan hace movimientos que al principio pues pueden sorprender un poco, porque vienen todos de equipos pues bastante modestos. Y llega, por ejemplo, un tal Bomakalep de Mersin, de Turquía. Llega Dusan Kekman, un jugador que sí que es cierto que había tenido mucha carrera, pero que parecía ya en el ocaso de Panathinaikos, una temporada anterior donde apenas había tenido protagonismo. Llega Lauren Roberts, un americano procedente también de máximo rival de Estrella Roja. Y llega Alex Maric desde Granada, en la que sería su segunda temporada en Europa. Y se convertirían, Adri, en jugadores pues espectaculares, porque ya desde el principio pues ya dan mucho que hablar, ¿no? Pero primero quiero que comentes un poco cómo era esa plantilla de Partizan, porque seguro que muchos nombres nos van a sonar. Sí, lo que analizamos con el nombre es que era un equipo muy joven, muy competitivo y con una base serbia muy marcada, pero que casualmente a los que menos jugaban. Porque ahora, cuando veáis la plantilla, lo entenderéis. Los bases, obviamente, uno era Bolester McCaleb, que te voy a contar lo de Bolester McCaleb, uno de tus jugadores favoritos y fetiches. Pero el base suplente, para que os hagáis una idea, el base suplente era Aleksandar Bosic, que era un base más, pues más serbio, más clásico, ¿no? Más Sí, el capitán del equipo. de corte más clásico. Lo que tú decías de Dusan Kečman, pues sí, es que venía de jugar en Panathinaikos, pero es que veréis que es uno de los protagonistas de este vídeo. O sea, Kečman tiene su apartado en este vídeo porque creo que es importante y luego Rasic en el banquillo. El nombre este que va a sorprender más quizás a todos los que nos oís, que es el de Jan Vesely. Los que habéis conectado al baloncesto actualmente diréis, pero si es un 5 Vesely, ¿por qué lo pones aquí? Pero es que en su momento era un 3, era un 3-4, pero que era súper móvil, que jugaba siempre por encima del aro y que justo después de Partizan pues se fue a la NBA a los Wizards y a Nuggets, un tipo muy fiel a sus equipos porque luego jugó mucho en Fenerbahce y en Barça.
Así que, bueno, ese es Vesely y un Lucic que tú conoces bien, que era hiper joven en esa época. O sea, eran los primeros destellos de este Vladimir Lucic que pintaba bien, como efectivamente habéis visto. Y Marko Milosevic, otro pues jugador de estos de corte clásico de serbio. Lo de Lauren Roberts es otro jugador interesante, otro de los fetiches que tenemos. Este 4 que ya veréis que también hace unos numerazos increíbles. Su compañero en el 4 que es Milan Jekic, otro clásico jugador serbio. Y por dentro sí que es curioso porque tenían dentro a Branes, que es un jugador de 2,28, 2,30 enorme, muy tosco. Pero es que la temporada que les hace Alex Maric es sorprendente, porque sí que es verdad que viene de Granada de hacerlo muy bien, pero creo que nadie se esperaba el rendimiento que dio Alex Maric en este equipo y que los que luego lo veáis en Obradoiro pensaréis, este fue el Maric que nos encontramos en Partizan y sí, este jugador fue incluso MVP y mejor quinteto en Euroliga diría, así que poca Sí, broma sí. con el equipo, entrenado por un Bojosevic que fue leyenda y que se fue a Chesca, pero es que luego volvió 3 temporadas a Partizan o 2 temporadas después, así que bueno, Bojosevic una leyenda absoluta, no a nivel de Celco, pero casi a nivel de Celco. Sí, sí. Tremendo este equipo, ¿no? A mí, Mm. pues, trae muy buenos recuerdos. Sí, sí. Y ahora comentaremos, ¿no? Un poco para refrescaros la memoria, porque tiene ya en la pretemporada, pues, la primera curiosidad que juega la pretemporada contra dos equipos NBA. Ujú. Juega ante Denver Nuggets, ante Phoenix Suns. Es cierto que nada recalcable porque pierden de 30 puntos los dos partidos. Y eso un poco, Adri, yo lo que he leído es que ya hace augurar, ¿no? Que la temporada de Partizan no será tan buena como la otra, ¿no? En Partizan un poco el contexto es que los ánimos no eran demasiado porque los fichajes no ilusionaban demasiado y las bajas habían sido tremendas, porque al final la generación, lo que decimos, Tepic, Kriptovic, Trikovic, Velikovic, también Lasme, eran bajas muy duras, la afición pues no estaba contenta con los fichajes, pero pronto yo creo que esos fichajes darían el callo y se revertiría la situación. Y es que empiezan Adri ganando la Copa Serbia, que es el primer título que ganan, en un camino bastante fácil porque eliminan a cuarto de final a Radniki, a Emofar y en la final a FMP. Alex Maric consigue su primer título de MVP, de los que consigue esa temporada. Y luego ya empiezan a ganar más títulos nacionales, Adri. Alguno de manera, creo que histórica. Sí, o sea, es sorprendente. También lo que te quería mencionar es que, claro, también pasas de que el núcleo duro del año pasado es un núcleo serbio. Hablamos de que tanto Tepic, Trikovic, Velikovic eran los líderes de ese equipo. Y este año tienes que optar a que los líderes sean americanos, porque al final tus líderes, pese a que Maric lo hizo muy bien, los líderes creo yo que para mí son Macalep y Roberts, ¿no? Estamos Sí. de acuerdo. Y es cierto que Maric puede sonar apellido a serbio, pero es australiano. O sea, no tiene ningún vínculo con Serbia más allá de, de antecesores, ¿no? De sus padres o sus abuelos. Sí, bueno, hay una conexión a veces con serbios y australianos. Mm. Recuerdo es una cosa muy peculiar lo que voy a decir, pero un tenista que se llama Bernard Tomic, que es bastante malo, que es australiano, pero que obviamente es de familia serbia, pues imaginaos la relación que tienen Australia y Croacia. En mi caso, yo os quiero mencionar lo de la ABA, que es la liga regional. Esta, bueno, no, liga regional, no, es la liga de los Balcanes. La liga regional es otra que luego tiene su historia particular. Pero es que la ABA tiene esta historia magnífica, que es una de las partes del vídeo, que es la del triple de Ketchman, que esto viene de una historia que es contra Cibona, básicamente. Hay una Final Four en Zagreb, donde el Zagreb Arena, que se construyó recientemente, y juegan contra Cibona en una temporada que van igualados. Van 26, creo, ambos en la liga, acaban primero y segundo, y gana Cibona por average el liderato, por así decirlo. Una Cibona con nombres muy conocidos, como por ejemplo, pues se me ocurre Marco Tomás, ¿no? Un jugador que conoceréis en Madrid, por ejemplo, un tipo que nos gusta mucho, Marco Tomás. Entonces, pues van pasando rondas a muy buen nivel, por cierto, ambos equipos. Estaba predestinado esto que llegarían a la final ambos equipos, con Maric destacando, también Lauren Roberts haciendo buenos partidos. Y llega una final que es el momento cumbre y uno de los quizás más icónicos de YouTube de cuando tú y yo veíamos vídeos, que es la final ante Cibona, porque es un partido muy igualado que va a la prórroga con empate de 60, o sea, marcador muy bajo, y en la prórroga se suceden canastas y hay un triple de un joven Bojan Bogdanovic, imaginaros, desde la esquina, donde se produce el delirio absoluto, delirio, en la afición, incluso en la televisión, porque cuando ves el partido, que dan 6 décimas, cuando mete el triple, dice, ¿qué está pasando? Veis cámaras, gente saltando y todo, y de repente, pues
vemos que se para todo y se ve una canasta que entra, pero muy de refilón. Y dices, ¿qué está pasando? Pues eso es un triple de Dusan Kečman que lo celebra absolutamente loco y lo vemos por una repetición desde el lateral. Es que es de lo más peculiar que se ha visto en el baloncesto. Yo lo pongo como que es un poco, y con todo el cariño, Marc, que me perdones, porque es el triple de Yui, porque Ujú. es el delirio absoluto de un Zagreb Arena con Cibona de anfitrión, que había más gente de Cibona, pero luego como el silencio máximo y ves a todo el mundo celebrándolo con Kečman como líder. A mí me parece una de las historias más increíbles que ha habido en el baloncesto en general. El tema es, luego hay una historia que me parece más surrealista que esta, por todo el Ujú. final, que es la que vas a decir tú, que no sé si la vas a hacer ya, la vas a hacer después, pero es que esa historia para mí es el centro del vídeo. Sí, bueno, nada, comentarlo el triple de Ketchman, que fue algo espectacular y un poco esa idiosincrasia, ¿no? Esa gracia que tenía ese equipo tocado por una varita ese año, a lo que le Mm, salía todo, porque está a punto de perder este título. Y tiene ese triple de Ketchman que es una auténtica barbaridad. Ahora lo dejaremos también ahí abajo en el vídeo, ¿no? Para que lo mm, podáis ver, porque es una barbaridad. ¿Cómo ganas un título con ese triple? Porque al final comentabas de Yul, pues es un partido creo que de liga regular que bueno, que al final es un palo, pero lo puede soportar, pero perder un mm, título así es durísimo. La historia que comentaba Adri es, yo creo que una de las más espectaculares que recordamos en el baloncesto europeo, porque nos tenemos que trasladar ahora a la Liga Serbia, porque hay que mm. matizar que había Liga Adriática, la ABA, y la Liga Serbia. Es un Entonces, lío. juegan dos competiciones, dos ligas a la vez, y la Liga Serbia pues llegan a la final Emofar ante Partizan. Emofar y Partizan se cruzan muchas veces ese año, hay que ponerlo en contexto. Y en un segundo, tras ganar el primer partido Partizan, en un segundo partido, donde también se juega en casa de Partizan, pues mediado el tercer cuarto, hay una pelea entre Maric y Katic que se empiezan a dar golpes y involucra a todos los jugadores de los dos equipos y la resolución de los árbitros es insólita Mm, porque deciden acabar el partido, lo que queda de último cuarto. Creo que quedaban, pues prácticamente el último cuarto, se tiene que jugar con un 3-3. O sea, dice que elija Mofarma a tres jugadores y que Partizan elija a tres jugadores para que acaben el partido. Obviamente, Partizan acaba con Macale, Blaue Roberts y Vesely y acaban ganando el partido, por ejemplo, a Stefan Markovic, un mm, mítico jugador de Valencia Basket, que también ha pasado por Unicaja, varios equipos de la Liga Endesa, que estaban ahí en ese Mofar. Por cierto, también estaba un muy jovencito Bojan Marjanovic, que no se mm, queda en el campo en ese momento. Y en ese 3-3 que juegan, acaba ganando Partizan el partido, pone el 2-0 en la eliminatoria y ya Adri en el tercer partido, en mm, Mofar, con todo lo que había pasado, pues deciden no presentarse y Partizan se proclama campeón de la Liga Serbia con Bomba Kale MVP, pero con una historia marcada por ese segundo partido donde en el último cuarto, o sea, no lo había visto nunca, Adri, se mm. juega un 3-3 en una cancha de 5-5. Además, un poco como si fuera un patio de colegio, ¿no? Tú coges a los tres mejores de tu equipo, el otro coge a los tres mejores, se Mm. enfrentan. O sea, es tremenda la historia. Sí, a mí me recuerda esos juegos de cuando éramos pequeños, de los tazos y todo esto, de decir, bueno, yo elijo este, yo elijo este. Claro, tú tienes de rivales a Bolester McCaleb, a Loren Roberts y Vesely, por mucho que pongas es complicado. Y esto de la pelea, hay tantos matices, es tan difícil quedarse con una cosa de la pelea, porque sí que es verdad que creo que empieza Maric, realmente, que es el que pega a Katic, pero yo te ponía como en el guión que las malas lenguas dicen que hay un tal Goran Dragonik, un tío de Mofarm, que él había liado en el partido uno, que es el que más reparte también en esta pelea espectacular, y que Vesely pues estaba en modo en plan, va chicos, parar, ya está bien. Y de repente pues Vesely aparece con la boca sangrando porque le pegan una leche que no sabe de dónde le llega. Es que ese vídeo tiene muchas cosas, aparte con la magia de el vídeo antiguo, que se ve antiguo, se ve mal. Y ha habido declaraciones, por ejemplo, el entrenador de Mo Farah decía que esto era una vergüenza porque cómo puede ser que pase esto, que no busco culpables, sino que busco, bueno, que todo se resuelva. Más van diciendo que nos ven niños pequeños, que esto no puede pasar. Bueno, comentarios típicos, pero es que es curioso mencionarlo y puedo seguir diciendo pues que, bueno, que lo mismo, pero que
que Partizan iba a ir a todo porque aquí se pensaban que habría un tercer partido, que luego lo que te comentas, Emo Farm dijo, mira, hasta aquí, 20-0 y se acabó porque no queremos más peleas porque los duelos Emo Farm Partizan eran más calientes que los Cibona Partizan y eso es decir, ¿eh? Sí, sí. Y con estos tres títulos en el bolsillo, Adri, locales de este Partizan, que igualaban lo que hizo el equipo el año anterior, donde, digamos, nace la leyenda de este equipo, es en la Euroliga, ¿no? Mm. Porque ya en fase de grupos empiezan a avisar, ¿no? En ese antiguo formato de Euroliga, de fase de grupos, top 16, playoff y Final Four, pues quedan terceros encuadrados en un grupo con Olympiacos, con Unicaja, con Anadolu Efes, con el propio Letubo Ritas, con el Orleans francés. Quedan terceros de grupo, haciéndose Mm. fuertes en casa, ganando a Olympiacos, a Anadolu Efes. También saca una victoria pues de Málaga, ¿no? Que ya nos hace intuir que este equipo tiene pues cosas especiales y en el top 16 quedan encuadrados en una especie de grupo de la muerte. ¿Por qué? Porque juegan ante el Barça, que a la postre sería campeón. Recordemos el Barça de Xavi Pascual, con Ricky Rubio, Navarro, Pete Michael, Lorbeck. Bueno, un equipazo espectacular que luego se acaba proclamando campeón de esa misma Euroliga. Un Panathinaikos de Zelko Obradovic, que ese año también, esos años era dominador también de Europa con Diamantidis. En esa plantilla, por ejemplo, está Diamantidis, Spanulis, Mike Batis, Foxis, Drew Nicholas. Bueno, auténtico Mm. equipazo de estrellas. Para el que lo quiera ver, las plantillas de Barça y Olympiacos son tremendas. Y lo complementa el grupo un Marusi, ¿no? Que fue un equipo muy competitivo en esta Euroliga, un equipo griego, que solo jugó ese año Euroliga, pero que lo hizo muy bien, a pesar de quedar en este top 16 pues último de grupo. Y Partizan empieza muy bien, porque ganan el Oaxaca, que creo que es la clave de la clasificación en el top Mm. 16. Luego tiene una victoria muy polémica ante el Barça en casa, con un tapón ilegal de Sí. Lauren Roberts en la última jugada. Creo que sobre Lakovic, que intenta hacer la canasta. Lauren Roberts la saca y primero los árbitros deciden que le dan la victoria al Barça. El Barça se va al vestuario con la victoria y luego los propios árbitros rectifican la decisión y le dan ganador a Partizan después de una revisión que no sé si dura media hora, pero ya los jugadores no estaban ni en vestuario, para que nos hagamos un poco la idea de cómo fue ese partido. Esa victoria luego también acabaría siendo clave porque Partizan acaba ganando a Marusi en casa y con esas tres victorias, sí que es cierto que luego pierde los tres partidos siguientes, pero con esas tres victorias le vale para clasificarse a los playoffs. Queda segundo de grupo, porque es un Barça que solo pierde un partido en ese top 16. Ya decimos que es un Barça pues espectacular. Y en el playoff no era favorito porque jugaba ante un Maccabi Tel Aviv, pues con muchos jugadores importantes, sobre todo, pues no, pues Alan Anderson, Chuck Aitson, luego jugadores también nacionales, pues muy potentes como David Blumenthal. Un auténtico equipazo, Stefan Lasme, que le habían fichado propiamente Mm. de Partizan, que tenía un poco ahí de morbo, pero en los dos primeros partidos en Tel Aviv, Partizan logra rascar el primero con una actuación espectacular de Dusan Kekman, que mete 29 puntos en ese primer partido de la serie. Pierden el segundo, pero en casa Partizan se hace fuerte. Ganan los dos partidos siguientes con muy buenas actuaciones, sobre todo de Bolester Makaleb, que ya empezaría, ¿no? A hacerse, a agigantarse esa leyenda del base nacionalizado macedonio. Y con eso, pues se clasificaba una Final Four histórica, ¿no? A la que Partizan, pues hacía mucho, mucho tiempo que no se había clasificado. Y en una Final Four en París, que fue la temporada 2010, jugaron un partido epiquísimo, que todos recordaremos, ¿no? La otra semifinal fue CSK Barça, que el Barça gana, y ese partido pues tuvo de todo, ¿no? Tuvo en la mano Partizan primero llegar a la final con un triple de Makaleb que no entra. Josh Childress, a falta de 2 segundos, en un triple de Teodosic, donde coge el rebote ofensivo, empata el Mm. partido para mandarlo a la prórroga. Y en esa prórroga, pues pasa absolutamente de todo, intercambio de marcador. Al final, Olympiacos coge una mínima renta con 2 tiros libres de Teodosic que le hace ir a falta de la última jugada 3 por delante. Rasic tiene el triple final para empatar totalmente solo, lo falla y ahí se acaba el sueño un poco de Cenicienta de este Partizan, ¿no? Que cae ante un Olympiacos que era un super equipo, ¿no? Con Kleiza, con Papalucas, con Josh Childress que venía de la NBA y en esa época era un jugador muy importante aquí en Europa.
Una exhibición también de Alex Maric, que hace 30 de balance en ese partido, aunque no le sirve. También Vesely, que juega los 45 minutos prácticamente de ese partido, ¿no? Un partido que para el que lo quiera ver, pues la Euroliga lo tiene, lo Mm, subió hace bastante poco, ¿no? sí. Recordándolo, pues fue un partido pues muy épico. Acaban perdiendo, lo que decimos, se acaba el sueño de este Partizan, que luego pierde ese partido que no sirve absolutamente para nada. De hecho, creo que este año ya no lo vamos a ver. En Pero, el tercer y cuarto puesto de la Euroliga ante Chesca lo acaba perdiendo. Pero eso, Adri, no empaña una Euroliga espectacular y sobre todo con ese partido de Final Four ante Olympiacos, que yo creo que es uno de los mejores partidos de la historia de la Euroliga, con esa prórroga, con esa emoción que tuvo, con esa canasta de Childress al final, con esos dos triples que tiene Makale primero y luego Rasic para ganar el partido, para forzar una segunda prórroga. Y bueno, que yo creo que queda en la memoria de todos. sí, y aparte un tema que no sé si has mencionado, que es el tema que yo lo veo lo más bestia, que es el tema del presupuesto en comparación con los equipos que Sí. te enfrentas. Ujú. Porque hablamos que el Barça en ese momento era un equipo con muchísimo presupuesto, pero es que Chesca, yo creo que era el equipo con más presupuesto y Olympiacos, ese Olympiacos con Childress y Teodosic ya te respondemos, que Childress no era un mal jugador y Teodosic, bueno, que te voy a contar de Teodosic. Es que la diferencia económica que tenía ese Partizan, que creo era un presupuesto bajísimo, es que realmente los que cobraban todo el dinero eran Lester McCaleb y Loren Roberts. Sí, aunque Porque, es cierto que llegan muy desconocidos, tanto Roberts como McCaleb llegan, luego ya firman su contrato grande, ¿no? Cuando firman por Efes y McCaleb se va, por ejemplo, a Montepaschi, ahí firman el contrato, pero en Partizan esa sí. temporada es lo que decimos, al final sustituyen a los Tepis, Trikovic, Velikovic y compañía con jugadores bastante desconocidos, aciertan en todos los fichajes porque son jugadores que son absolutamente determinantes año en Euroliga. Hay que decir que lo hemos comentado, ¿no? Había poca rotación en ese Partizan, que creo que al final es lo que le cuesta, ¿no? Porque los Mm. cinco del quinteto, tanto Kekman como McCaleb, como Vesely, como Roberts, como Maric, juegan auténticas minutadas esa temporada en los partidos más importantes. Y quizá con otra rotación hubiera podido dar incluso más guerra, aunque bueno, lo que decimos, ¿no? Se fue a la Final Four a jugar con tres presupuestos altísimos, fue como Mm. auténtica Cenicienta y estuvo a punto de cargarse a todo un Olympiacos que ese año yo creo que era el presupuesto más alto de la Euroliga, porque al final, pues como Kleiza, que venía de la NBA, como Childress, como Papalucas, como Teodosic, como Skorčanitis, era un auténtico All-Star de la Euroliga. Y por acabar, Adriel, los reconocimientos que tiene ese año es que Maric y McCaleb están en el primer y en el segundo mejor quinteto de esa Euroliga. Maric en el primero, que luego queda un poco en el olvido. Maric no hizo la carrera, ¿no? Que se le Mm. presuponía en Europa luego de los años, porque luego lo ficha Panathinaikos. Hay que decir que luego ese Partizan lo desmiembran, ¿no? Con Vujosevic el primero que se va, después de 9 temporadas, firma por el CSK, aunque no le va nada bien en CSK. McCaleb, que hace carrera y lo hace muy bien en Siena. Maric se va a Panathinaikos. Lauren Roberts me parece que se va, también firma un contrato muy importante con Efes. Vesely da el salto a la NBA en los Wizards, donde es drafteado. Y al final, ¿no? Pues ese reconocimiento a un equipo mítico que hay que darle mucha felicitación a los scoutings de Partizan, ¿no? Que logran sustituir a esos jugadores que hemos dicho con jugadores bastante desconocidos, pero que funcionan todos y además dan un nivel altísimo ya desde el primer momento y se colocan como mejores jugadores de Europa, muchos de ellos. Sí, porque también tú lo piensas como que es un equipo de transición, ¿no? Esto, Mm. porque, a ver, entendámonos, que un jugador venga de Mersin y un jugador venga de Granada y acaben en una Final Four es surrealista. O sea, hablamos de que los jugadores que vienen de Olympiacos y Barça vienen de NBA o de rivales de Euroliga, pero es que Bolester McCaleb venía de jugar en un equipo de segunda línea y que te voy a contar de Maric. Venían de perfiles muy, muy bajos y les rendieron perfectamente. Y bueno, y luego Ketchman, que Ketchman, claro, Ketchman era un tipo que sí que venía de Panathinaikos, pero que venía a hacer su último gran contrato y temporada en Serbia y lo bien que le fue, porque lo que tú comentabas del partido de Maccabi, el Mm. partido de Maccabi lo gana él. Sí, Lo sí. gana él, yo leí que creo que es el mejor partido de su carrera, que, que es el que hace para meter 29 puntos, claro. Es que tienes un equipo muy arriesgado y con muy poca rotación. Es que lo que comentabas de Vesely empezó promediando 20 minutos por partido, pero luego jugaba 40, un chaval que era muy joven en ese momento y bueno, y ahí se ven los resultados y bueno, nos alegramos mucho porque
la historia tiene más sentido cuando se ve desde este punto. Sí, además nos damos cuenta que ha cambiado mucho el baloncesto porque hemos visto sobre todo marcadores muy bajos, ¿no? de anotación que ahora pues nos sorprenden. También que haya poca rotación en los equipos, ¿no? Que tanto el quinteto juegue minutadas, ¿no? Que eso pues es mucho de la escuela serbia antigua, que los mejores jueguen todo y ahora obviamente un equipo es muy difícil, ¿no? De ver jugadores, los cinco jugadores de media por encima de los 30 minutos. Y creo que, bueno, que también nos hace recordar, ¿no? Lo que queremos en esta sección, un poco, ¿no? Recordar equipos Mm. antiguos, recordar antiguos momentos del baloncesto. Y yo creo que ha sido, Adri, una muy buena manera de arrancarlo porque lo hemos dicho. Creo que al final no había mejor arranque porque a este Partizan le pasa absolutamente de todo y además es un equipo que nos moló mucho. Sí, y que podría haber sido quizás la gran sorpresa de la historia de la Euroliga Ujú. si hubiese ganado el partido de la semi contra Olympiacos. Yo creo que hubiese sido la gran historia histórica de la Euroliga. Si hubiese llegado a la final y hubiese sido campeón, sería inigualable. Pero bueno, veremos si en el futuro llega un equipo tan novato, por así decirlo, tan lejos de la Euroliga. Ojalá, porque sería una historia para contar aquí en Eurostep. Pues sí, y contaremos más historias seguro. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, pues dale like, suscribiros y seguirnos en nuestras redes que nos vais muchísimo a crecer. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego.